Continuemos con el socialismo utópico en Harrington. Surgimiento del capitalismo a finales de la Edad Media había resucitado una utopía. El triunfo capitalista la convirtió en una posibilidad realista. Entre los siglos XVI y XIX, el impulso utópico surgió como ala izquierda de la revolución capitalista que había de crear las bases para el socialismo. En la tecnología de la abundancia, en el movimiento de la clase trabajadora enderezando a democratizarla, las utopías de este periodo se desarrollan así entre poderosos partidos políticos de Inglaterra, Francia, y planteaban problemas modernos que persisten hasta hoy. Si la riqueza debe de ser dividida o compartida, o si es posible que una clase dominante burocrática sustituya en el poder a la burguesía, etc. Cuando los banqueros franceses se apoderan de ese ideal. Las utopías se desarrollan así. Los poderosos partidos socialistas, obreros de Francia e Inglaterra, y plantean problemas modernos que persisten hasta hoy. Por ejemplo, si la riqueza debe ser dividida o compartida. Si es posible que una clase dominante burocrática sustituya el poder de la burguesía, etc. Cuando los banqueros franceses se apoderan de ese ideal para sus propios fines, aparecen también los dos primeros signos del activo socialismo antisocialista. Por consiguiente, a partir de ese momento, el sueño entra en contacto con la realidad de un grito de los hebreos que en el desierto adquiere la importancia de las ciudades industriales de Europa. La política y la teología se mezclan y estrechamente durante la Revolución Inglesa del siglo XVII. Realistas creían en los obispos y los antirrealistas más conservadores que los presbiterianos creían en una iglesia dominada por ancianos. Entre los independientes había quienes apoyaban tanto las sectas de la izquierda como el control de la religión con las congregaciones. Había una vinculación muy clara con el comunismo religioso de los 4 siglos anteriores, hasta ese posible que 3 de los generales de Cromwell y 7 de sus coroneles hayan sido anabaptistas, seguidores por tanto de aquella doctrina revolucionaria que había inspirado a Munzer y a sus compañeros, y había por ende una continuidad en la izquierda del movimiento, en línea por donde venía desde Joaquín de Fior. No resulta sorprendente que esas enseñanzas hayan arraigado en Inglaterra. En los siglos XIV y XV, los campesinos se encontraban en una situación relativamente buena, pero en el siglo XVI se produjo una enorme comercialización de la agricultura. Tomás Moro se refiere, o el santo Tomás Moro, santo católico Tomás Moro, se refiere a aquella forma vívida de las ovejas que estaban comiendo a los hombres. En la primera parte de Utopía, que es una crítica apenas disfrazada de la Inglaterra de la época de Moro, Rafael, alter ego de Moro, afirma: esas plácidas criaturas que antes requerían tan poca comida aparentaban que han desarrollado ahora un apetito feroz y se han convertido en devoradoras de hombres. Sus bocas engullen los campos, las casas, los poblados, todo. Esto era, por supuesto, el resultado directo de la importancia de la lana, del floreciente comercio inglés. Como consecuencia de ello, sigue diciendo Rafael, como tumor maligno, cada individuo codicioso se apodera de su tierra nativa, absorbiendo el campo tras campo, abarcando millares de hectáreas dentro de una sola cerca. La amarga broma de Tomás Moro acerca de las ovejas que devoraban a los hombres resultó más cierta de lo que él supuso, escribió recientemente Christopher Hill. Por supuesto, en el siglo XVI, tanto en los niveles de vida de los hombres y las mujeres de las clases inferiores decidieron en forma catastrófica, el nivel de vida de las ovejas mejoró notablemente. Los campesinos alemanes, seguidores de Thomas Müntzer,
decidieron muchas de las mismas penas y cayeron en la misma teología, pero no tuvieron el mismo efecto que los revolucionarios ingleses, y la razón de ello es que en el desarrollo económico de Inglaterra del siglo XVII había llegado a un nivel mucho más alto del que a Alemania en el siglo XVI. Por consiguiente, el desconocimiento de las clases bajas convergía en la necesidad de un cambio radical que ya se dejaba sentir en las capas intermedias de la sociedad. Presbiterianos, congregacionistas, anabaptistas se unieron en una causa común de acabar con el antiguo orden, y la utopía se benefició paradójicamente de la enorme energía generada por el capitalismo. Pudiera ser inclusive que como ha señalado Michel Weitzler, la nueva clase media educada haya dado impulso a este fenómeno. Ello significó también que en el momento de la victoria del movimiento revolucionario sirviera para revelar los conflictos que existieron dentro de la coalición triunfante, pero muy heterogénea. Los partidos comunistas, escribió Marx, aparecen primero dentro de la revolución burguesa, cuando la monarquía constitucional es derrocada. Los republicanos, de criterio más estrecho en Inglaterra, los niveladores o levelers, en Francia, Babeuf y Buonarroti, son los primeros que proclamaron la cuestión social del análisis hecho por Marx y el pueblo que no pudo enfrentarse a los límites del naciente sistema. Bueno, y aquí nos sigue hablando de los antagonismos que existen dentro del propio campo de la revolución, y dice: la tendencia socialista apareció entonces en la Revolución Inglesa y se definió como una cuestión que había de dividir a la izquierda a lo largo de toda su historia, y que todavía hoy la divide al tercer mundo: la sociedad buena, la que estará basada en la distribución de la riqueza que se arranque al antiguo orden, o deberá fundarse en la propiedad común de esa riqueza. Esa pregunta es muy importante. Hoy en día los países en vías de desarrollo se ven obligados a escoger entre la reforma agraria creadora y una clase de propietarios individuales o la agricultura colectiva, disyuntiva que será analizada en el contexto del capítulo 13. Y fue primero discutida en los niveladores, que a menudo fueron considerados como igualitaristas o radicales. En realidad, como las investigaciones más recientes lo han demostrado, muchos de los niveladores eran pequeños propietarios que defendían tenazmente sus parcelas. En contra de los ricos, pero que en la práctica apoyaban la idea de no otorgar a los sirvientes y a los mendigos el derecho al voto. Los socialistas eran los diggers o excavadores, dirigidos por Gerard Winstanley. Los excavadores sostenían que la gente debe tener acceso a las tierras comunes y que éstas no deben dividirse. En The New Law of Right Houseness, que ha sido llamada el manifiesto comunista escrito el dialecto de su época, Winstanley proclamó los principios básicos que fueron directamente por Dios. Tratad juntos, comed pan juntos, declarad esto en todas partes. Israel nunca se venderá ni comprará a otros, a quien quiera que trabaje la tierra para otro o para otros que se le hayan elevado para dominar, o a los demás que no se consideren iguales a los otros. En la ocasión le digo: la mano del Señor caerá sobre ese trabajador. Yo, el Señor, lo he dicho y así lo haré. Era importante señalar que en el debate de los niveladores y los excavadores también se produjo dentro de la izquierda de la Revolución Francesa, aunque en términos religiosos, en Inglaterra del siglo XVII, el espíritu utópico había dado los primeros pasos hacia la modernidad, pero aún estaba vinculado fuertemente al comunismo medieval. Por lo tanto, el radicalismo político todavía estaba encubierto por una retórica religiosa, y los pensadores como Winstanley pretendían que su excelente posición, como si proviniese de Dios, pero en la Revolución Francesa en general, particularmente en torno a la cuestión de la discusión, era secular y más abierta.
A medida que el sueño se acercaba más y más a la realidad, iba perdiendo sus matices fantásticos y se iba basando en la razón más que en la revelación divina. Durante la revolución, los campesinos pobres y sus aliados habían pedido la promulgación de una ley agraria que repartiese efectivamente la tierra, pero como dijo Gauchos Babeuf, líder de la izquierda socialista de la revolución, al día siguiente de la promulgación de la ley agraria, la desigualdad volverá a empezar. En la sociedad del futuro, la asociación, nombre dado por Babeuf al gobierno socialista, y que podrá verse como tuvo una historia trágica, siempre sabrá lo que hace cada uno con el fin de que no produzca demasiado ni demasiado poco, sino lo justo. Determinará la asociación cuántos ciudadanos deberán emplearse en cada especialidad, cuántos jóvenes se adiestrarán en cada una. Todo será probado y proporcionado en función de las necesidades presentes y previsibles, y de acuerdo con el posible crecimiento a la capacidad de la comunidad. El manifiesto de los iguales publicado por el grupo de Babeuf exigía un goce común de los frutos de la tierra. Los frutos son de todos. Con Babeuf y Winstanley, la utopía empezó a enfrentarse con problemas concretos de la organización social del futuro y fue desarrollando la idea de que no solo dividir la riqueza o de proteger la pequeña propiedad rural, sino también de creer que la sociedad es basada en nuevos principios de cooperación común. El movimiento de Babeuf fue aún más visionario. En otro aspecto, la función de la democracia en Francia y de la revolución, no existía aún una clase trabajadora desarrollada. Lo que había en las ciudades era más bien una masa plebeya de artesanos pobres y en el campo agricultores necesitados de tierra. Buonarroti, cuya descripción de la actividad de esa gente íntegra, uno de sus libros radicales que más influyeron en el siglo XIX, relata uno de los debates que se anuncia en el socialismo antisocialista del siglo XX. El comité insurreccional se discutió cuidadosamente un punto muy delicado y escribe: se trataba de determinar el papel que habría de desempeñar los miembros del comité en el ejercicio de su nueva autoridad. Alguien consideró que la conversión de la iniciativa insurreccional en el poder permanente, que necesariamente tendría que ser bastante extenso, habría que la gente sospechase que los miembros del comité eran ambiciosos y buscaban satisfacer sus propios intereses. Semejantes acusaciones habían de esparcirse fácilmente, y fácilmente serían creídas, y puesto en nada podrían evitarlas, y ello haría imposible al comité realizar lo que se proponía. Por otra parte, el comité insurreccional no encontró muchos hombres de los cuales la pureza de principios coincidiese con el valor, la firmeza y la inteligencia que se requerían en la práctica sus propuestas. Sabían cuán peligroso resultaría no encontrar la tarea de llevar a cabo el programa a aquellos con la fuerza para iniciarlo, y temían que la duplicidad de ciertas personas con las cuales estaban compitiendo. Después de haber dudado por largo tiempo, nuestros conspiradores estaban por decidirse a pedir al pueblo un decreto en el cual la iniciativa y la ejecución de las leyes fuesen confiadas exclusivamente a ellos. Por esto descubrieron los conspiradores encerraba el peligro de crear una clase exclusivamente dedicada a los principios del arte social, con sus leyes, su administración, que encontraría la superioridad de su propio espíritu y sobre todo de la ignorancia de sus compatriotas en la base para crear distinciones y privilegios. Exagerando la importancia de sus servicios, esa clase llegaría fácilmente a considerarse a sí misma protectora necesaria de la nación, y encubriendo sus propias audaces empresas bajo concepto del bien público, habría incluido la libertad y la igualdad a sus conciudadanos poco sagaces, que querían sometidos a una servidumbre tanto más dura cuanto más que parecería legal y voluntaria. Este es un asombroso barrunto que José Stalin y la nueva clase dominante que él llevaría al poder. Los bauvistas habían decidido correr ese riesgo, pero fueron detenidos antes de que pudieran dar el golpe. Su tradición de conspiradores, como se vería más adelante, se trasladó hasta Petrogrado.
donde reaparecen en 1917, con unos cuantos años, confirmaron en Rusia los peores temores de Gauchos Babeuf sobre lo que pasaría si el comité insurreccional suplantara a las masas. Hoy otro aspecto con el cual los conspiradores de Babeuf resaltaron buenos profetas es la Revolución Francesa, suscribió Sylvain Marchal en el Manifiesto de los Iguales. Es solamente el heraldo contra la revolución que sería mucho más grande y más profunda, sería la última revolución. Hubo muchas razones por las cuales Marchal previó con acierto una nueva revolución antes de que hubiese terminado la antigua. La Revolución Francesa casi había prometido una utopía. La Ilustración habría de ponerse en vigor racionalmente en la ley, en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, y fueron promesas para todos. Más aún en su época radical, el gobierno había intervenido activamente en la economía, dividiendo las provisiones, regulando los precios y con ello haciendo realidad la idea del Estado activista con preocupaciones sociales. Pareció que la brecha entre el sueño utópico y la política práctica estaba cerrando ante los ojos de los mismos conspiradores. Pero ¿cómo pudieron darse cuenta de los ideales de la revolución que no podían realizarse dentro del marco de la sociedad burguesa? En pocas palabras, la desilusión de la revolución capitalista se convirtió en el preludio inmediato del movimiento de masas a favor de la revolución socialista. El hombre llegó así, conscientemente, a la transición entre la utopía y la realidad. En este momento había sido muy mal entendido en virtud de las interpretaciones simplistas que había hecho Karl Marx. Por ello vale la pena examinarlo a detalle, aunque sea brevemente. Hacia 1800 ya se había hecho evidente de lo que significaban las extravagancias predicciones de la libertad, fraternidad e igualdad, que era realmente el triunfo del capitalismo sobre la sociedad entera. Pero esto no requiere decir que la Revolución Francesa haya sido un engaño montado por los capitalistas para lograr sus propios fines egoístas. En la versión popular, mecánica, del marxismo, se habla generalmente de un determinismo simplista del tipo. Hasta un distinguido historiador de la economía como Alexander Hergenskron presenta en este espantapájaros como decepción del análisis de Marx. Hergenskron alega contra su Marx imaginario que no hubo ninguna revolución contra el feudalismo llevada a cabo por la burguesía en interés de la burguesía para impulsar el desarrollo del capitalismo. Por supuesto que no. Si la historia fuese tan clara y estuviese dominada por intereses económicos conscientes, apenas necesitaría un Marx para descifrarla. Para Marx, la Revolución Francesa fue encabezada por demócratas pequeñoburgueses que creían sincera y apasionadamente que los valores que proclamaban y fueron los agentes involuntarios de un propio orden social que muchos de ellos despreciaban. Lo mismo Thomas Munzer, cayeron en una contradicción entre lo que honradamente deseaban realizar y lo que realmente pudieron hacer. Por esto Marx, como lo ha señalado acertadamente Shlomo Avineri, criticó tanto el terror jacobino. Robespierre escribió: Marx se ve en la gran pobreza y en la gran riqueza solamente un obstáculo para la democracia pura. Quiere, por tanto, establecer una frugalidad espartana universal. Según él, la voluntad es el principio de la política. Cuanto más unilateral y, por tanto, mientras más consumada sea la razón política, más cree que esa razón en la omnipotencia de la voluntad, más ciega se vuelve ante los límites naturales y espirituales de la voluntad y por ende resulta incapaz de describir las raíces del mal social. El pasaje podría servir a Lenin de epitafio. Sobre esto diremos algo más, pero la voluntad, por muy feroz que sea, no puede librarse de los requisitos del sueño. Los radicales de la Revolución Francesa, escribió Marx en 1848, no supieron que cada que se oye o que se ponían a la burguesía, como lo hicieron en 1793 y 1794 en Francia, por lo tanto que estaban luchando realmente era por los intereses de la burguesía, aunque no lo hiciesen de la misma manera que ella. El terror francés no fue otra cosa que una forma plebeya de terminar con los
enemigos de la burguesía. Así, para Marx, el terror es una especie de utopismo sangriento, un intento de sustituir el proceso histórico de la voluntad, y por tanto fue profundamente antiterrorista, puesto que la necesidad misma de llegar a extremos era una indicación de la revolución que no podía alcanzar sus metas declaradas. No pasó mucho tiempo después de la Revolución Francesa sin que más europeos empezaran a entender las limitaciones de este fenómeno. Así la tradición utópica culminó en la primera década del siglo XIX con una reacción surgida de esa desilusión. Claude Henry de Saint-Simon y Robert Owen fueron dos figuras más importantes de ese momento. Sus ideas tuvieron significado en sí por sí mismas, pero la razón por la cual cambiaron la historia radica en que la nueva fuerza social las oyó y las interpretó claramente: la clase obrera. El capitalismo no solo había creado los requisitos económicos del socialismo, sino que como resultado de ellos había producido esa nueva clase que era su requisito humano. Saint-Simon era un planeador y un tecnócrata, que se oponía al capitalismo porque este sistema permitía que los parásitos tenedores de acciones financieras compartiesen la riqueza de los verdaderos productores, y propuso una asignación racional de los fondos de inversión por medio del Banco Central. Aparte del hincapié que hacía esto, Saint-Simon no le preocupó particularmente la participación democrática o el movimiento de masas. Él mismo trató de convencer a sus ideas tanto a Napoleón como a Luis XVIII, y después de su muerte en 1825, sus discípulos trataron de hacer lo mismo con Luis Felipe cuando ascendió al poder en 1830. Este aspecto elitista de las ideas de Saint-Simon se convirtieron en la ideología de los más destacados banqueros y empresarios que rodeaban a Napoleón III. Uno de ellos, el banquero Isaac Pierre, atribuye a Alexander Kron haber atribuido que tal vez más a la difusión del sistema capitalista moderno en Francia. Ningún otro, Pierre, sin embargo, surgió siendo un ardiente admirador de la doctrina saint-simoniana hasta su muerte. Esta anécdota, más que una curiosidad, pues ilustra la importante tendencia de la historia socialista. En muchas de las definiciones originales del socialismo, desde luego en la de Saint-Simon, e incluso en la de Marx, había un análisis de la ineficiencia y del desperdicio de la sociedad capitalista y una insistencia en que el socialismo sería mucho más productivo. Para un banquero francés o para un dictador ruso o chino, fue muy difícil extraer este elemento y convertirlo en la definición del socialismo. Por tanto, lo que es decisivo es la relación con Saint-Simon con el socialismo en general. No es simplemente un esquema socialista abstracto, sino quién lo lee y con qué fines. La clase obrera francesa leyó a Saint-Simon en una manera completamente distinta como lo hicieron los banqueros. Hizo suyo que él daba a la palabra asociación en el sentido que querían los productores mismos, los que manejarían la empresa, y se sumó a su odio a los ingresos no devengados de los capitalistas pasivos. De esta manera, la teoría esencialmente tecnocrática fue transformada por los trabajadores en una auténtica perspectiva socialista. Lo mismo que los anabaptistas alemanes con su Platón revolucionario. Lo que hicieron los trabajadores franceses fue una lectura equivocada, pero extremadamente perceptiva de las ideas saint-simonianas. Pasaron por alto el elitismo y su hincapié en eficiencia, asimilaron su odio contra los parásitos que no trabajaban, pero recibían utilidades, y tradujeron su concepto de una asociación bajo la tutela de los banqueros y los planificadores a un argumento en pro de poner la sociedad y los medios de producción en manos de productores directos. Con todo ello transformaron a un tecnócrata humanista en un cuasi anarquista. El destino de Robert Owen. El gran utopista británico fue similar al de Saint-Simon. Owen era un eficiente hombre de negocios
que al otorgar diversas prestaciones a los obreros en su fábrica de New Lanark, obtuvo una utilidad de 160,000 libras esterlinas en 4 años. Owen predicó que el medio desfavorable como el que había en todas las fábricas inglesas de su época producía malestar. Lo que quería era lograr una cooperación en fábricas, modelo y evitar la competencia dentro del sistema existente. Habiendo comprobado él mismo semejante aspiración, no solo era moral, sino que también significaba un buen negocio. Se propuso interesar en sus ideas a los capitalistas, los obispos, los políticos, y al principio tuvo cierto éxito, lo que ocasionó que Owen se viera obligado a ponerse del lado de la clase obrera. Fue un curioso accidente. Cometió el error de hablar abiertamente de su escepticismo religioso. Una sociedad educada que podía tolerar que se hablase de una cooperación ventajosa entre los trabajadores y la empresa no podía, sin embargo, permitir el ateísmo. En esas circunstancias, el único público que le quedaba era el de las capas bajas de la sociedad, y este hombre, esencialmente conservador, se convirtió en el fundador del sindicalismo y del socialismo británicos, en parte porque cambió su punto de vista y en parte también porque los trabajadores se lo cambiaron con la interpretación que le dieron a sus conceptos. Así es que The Report of the County of Lanark de 1821, Owen describió cómo la productividad de la sociedad capitalista estaba aumentando más rápidamente que los medios de subsistencia de los trabajadores. Los productores, dijo, apoyándose en las teorías laboristas del valor formulada por el gran economista clásico David Ricardo, era la fuente de la riqueza de la sociedad y por lo tanto era necesario entrar en un nuevo sistema de intercambio. Los trabajadores hicieron suyas las ideas, las adaptaron a sus propios fines durante la enconada lucha de clases de esa época, y Owen detestaba la guerra de clases y que siempre estuvo a favor de la armonía y se convirtió en un espíritu inspirador de The Grand National Trade Union. Y sin embargo, nunca logró superar realmente sus ideas conservadoras. Siguió exaltando los viejos tiempos en que se pensaba que el propietario de las tierras tenía un interés común, hasta el campesino más bajo, y éste se consideraba de alguna manera un miembro de la familia respetable. En tales condiciones, aducía Owen, los órdenes más bajos estaban satisfechos y uno de los mayores crímenes del capitalismo había consistido en alterar el equilibrio. Los trabajadores, no obstante, escogieron y usaron algunas de las partes de la teoría de Owen, dejando a un lado la versión romántica del pasado y adoptando la exigencia de que los trabajadores, como fuente que eran de la riqueza, merecían un producto íntegro de sus esfuerzos. De modo que en el momento decisivo para la utopía se produjo cuando las masas vieron que un programa para la transformación de su vida cotidiana. Para ello tuvieron que hacer una interpretación falsa, pero creadora, tanto de Saint-Simon como de Owen. No sucedió lo mismo con Karl Marx, el primer pensador que se dio cuenta que lo que estaba pasando y que lo hizo explícito fue que la conciencia del sueño en el momento que la utopía despertó a sí misma. La conciencia del sueño, el momento en que la utopía se despertó a sí misma. Todas estas revoluciones previas, dijo Marx, se habían apoderado de instrumentos de producción limitados. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Terminamos con esta reflexión de cómo Owen, finalmente, los trabajadores utilizaron las ideas de este burgués ateo, simpatizante de la clase obrera y de sus necesidades mínimas, lograron estructurar el movimiento socialista a través de la síntesis en el pensamiento que hizo este abogado joven alemán que tenía sus 3 fuentes para elaborar el marxismo, tanto la fuente del utopismo inglés, la economía clásica inglesa de David Ricardo y también la filosofía clásica alemana de Hegel. Vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias y vamos a seguir adelante.